¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y bien, quiero tocar un tema bastante importante. Scott Reeder escribe en Consortium News acerca de toda esta situación en donde, bueno, estamos ya en camino hacia la autopista hacia el infierno. Y es que se habla de la escalada del conflicto en Ucrania, donde esto puede conducirnos a una guerra nuclear. Esto, amigos, significa la destrucción del planeta. Mucha gente, de alguna manera, todavía en los círculos de poder en Estados Unidos, en la Unión Europea, vemos cómo incluso se acuerdan Kaja Kallas, esta líder de, ¿qué es? Estonia, Lituania, de los chihuahuas bálticos, diciendo que no se crean el farol de esta guerra nuclear, que no existen las líneas rojas, dicen en otros círculos también en Europa, para seguir escalando este conflicto. Vemos cómo Estados Unidos todavía creen que esta intervención afectará nada más a Europa, pero la realidad es otra, amigos. Vean esto. Primeramente, ¿qué está pasando? Rusia estará actualizando esta doctrina sobre el tema de las armas nucleares ante la escalada occidental en la guerra de Ucrania. Y es que ya en el último y preocupante ruido de sables que ha sido provocado por esta guerra de poderes que ha liderado Estados Unidos en Ucrania, Rusia ya anunció que están empezando a revisar su doctrina sobre la utilización de las armas nucleares. Están diciendo que este cambio ha sido necesario para la escalada iniciada por sus adversarios occidentales en el país. Por ejemplo, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores Sergei Ryabkov, él le había dicho al medio de comunicación TASS que la actualización fue impulsada por este análisis ante los conflictos recientes, incluido, por ejemplo, el curso de la escalada de los adversarios occidentales en esta guerra de Ucrania. Esta revisión está en una etapa bastante avanzada, pero Ryabkov decía que era demasiado pronto como para poder pronosticar cuándo se iba a complementar, y dado que estamos hablando ya del aspecto más importante de nuestra seguridad nacional, porque si bien no han habido ninguna indicación de estos detalles, cualquier revisión parece ya segura de que va a reducir el umbral para la utilización de armas nucleares, aumentando el potencial de una conflagración global. Amigos, acuérdense del tema: ¿quién las empezará a utilizar primero? Ante una situación en donde conocemos que el buque inundible, que Estados Unidos siempre hacen esto llamado ataque preventivo. Y bajo esa doctrina, amigos, es la posición, no nada más una división, sino es el tema de que evitar que el otro te pueda dañar lo más que pueda. Significa la escalada hacia el acabose. Mira, según el TASS, esta doctrina actual establecida en 2020, Rusia puede usar armas nucleares cuando, y ojo con esto: 1. Un enemigo utiliza un arma de destrucción masiva en contra de Rusia o de sus aliados. Acuérdense, Norcorea, amigos, en este contexto tienen la alianza total: China, Irán. Buque inundible, ¿qué le quiere hacer Irán? Estados Unidos, ¿qué está pasando? 2. Rusia tiene confirmación de un lanzamiento nuclear contra ella o sus aliados. Acuérdense esto: Medio Oriente está candente y pueden provocar que todo sea arrastrado hasta el acabose. 3. Un enemigo ataca instalaciones necesarias para responder ante un ataque nuclear. ¿Qué hicieron ya incluso en Crimea con estas radares de alerta temprana nuclear? Ya deberían de haberlo aplicado. 4. La guerra convencional amenaza la existencia del Estado ruso. Mira, en esta última condición de la doctrina actual es particularmente notable a la luz de la guerra en Ucrania. Y es que, como lo decía recientemente John Mearsheimer, el profesor de la Universidad de Chicago y el analista de política exterior realista, a Freddie Sayers en The Unheard, él decía: mira, en Occidente se habla mucho de derrotar a Rusia aquí, dentro de Ucrania. Esto es en destruir su economía, en provocar el cambio de régimen y tal vez incluso el desmembramiento de la misma Rusia, como se desmembró la Unión Soviética. Este es un país que tiene miles de armas nucleares, y es que si su supervivencia se ve amenazada, probablemente van a utilizarlas. Así que tenemos aquí ya una paradoja perversa en la que la mayoría de la gente parece pues que no está comprendiendo, y es que cuanto más éxito tenga la OTAN y Ucrania contra Rusia, más probable será que los rusos empiecen a utilizar las armas nucleares. En febrero de 2022, Rusia lanzaba su denominada Operación Militar Especial en Ucrania. Este tenía un objetivo declarado: proteger
a la gente en las regiones orientales del país que habían sido objetivo de acoso y genocidio por parte del gobierno ucraniano desde el 2014. Era de impedir que Ucrania se uniese a la alianza militar de la OTAN, y con el tiempo, ya respaldado por Occidente, a Ucrania se había caracterizado por una escalada gradual en la que ya se habían concertado una tras otra ante los ajustes previos descartados. Y es que una de ellas ya venía acá, con el tema de las armas cada vez más sofisticadas, de mayor alcance, una relajación ante las restricciones estadounidenses contra ataques a objetivos dentro de Rusia. El 6 de agosto. Ucrania había sorprendido al mundo con esta invasión al territorio ruso de Kursk, y ahí en la Segunda Guerra Mundial fue el escenario de la mayor batalla de tanques de la historia. Aquí una victoria decisiva sobre el ejército alemán, pues dada la historia, esta presencia de invasores respaldados por Occidente en el territorio es mucho más provocadora que la mayoría de la gente cree. La vestimenta, la conducta de los soldados ucranianos van agravando el impacto psicológico. Incluso se acuerdan cómo estos periódicos, o más bien los medios alemanes, poniendo soldados alemanes ya anunciando esto y con esos uniformes. Vean por aquí, ¿no? Ahí es donde los vemos. Vean los cascos, ¿ya vieron lo que tienen? ¿Ya vieron los símbolos que tenían aquí estos ucranianos? ¿Qué más, no? ¿Qué es lo que estamos presenciando en toda esta situación? Miren ahí. A ese viejito se lo torcieron. Nada más para que vayan viendo. Pero ustedes vieron los símbolos que tenían. Y miren con toda esta situación. A finales de agosto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había mostrado un arrogante desprecio por esta idea de que su ejército, armado y financiado por Occidente, tenía que operar con estas restricciones impuestas por Occidente. Decía: estamos presenciando un cambio ideológico significativo, porque este concepto ingenuo e ilusorio de las llamadas líneas rojas con respecto a Rusia, que dominan la evaluación de la guerra por parte de algunos socios, se está desmoronando en estos días. Y también el presidente Vladimir Putin había anunciado en junio que en el Foro Internacional de San Petersburgo Rusia iba a cambiar esta doctrina nuclear. Mira, la doctrina nuclear es un instrumento vivo. Estamos observando de cerca lo que está sucediendo en el mundo que nos rodea. No descartamos algunos cambios en esta doctrina. Ese mismo mes, Rusia había anunciado que su ejército y su marina estaban realizando ejercicios tácticos con armas nucleares. Esto en un distrito militar que limita con los miembros de la OTAN: Noruega, Finlandia, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Rusia tiene aproximadamente 5.500 ojivas nucleares, con un conjunto diversificado de sistemas de lanzamiento, desde bombarderos pesados hasta misiles terrestres y lanzados desde submarinos, y esto según la evaluación detallada de marzo de 2024. Esto, publicada por el Boletín de los Científicos Atómicos. Rusia se está acercando ya a esta finalización de los esfuerzos de décadas para tener que responder y reemplazar todos los sistemas estratégicos y no estratégicos con capacidad nuclear con versiones más nuevas. Viene la carrera armamentista. Y acá, el arsenal de Rusia tiene que hacer reflexionar a los responsables políticos occidentales, afirmaba John Mearsheimer. Mira, la mayoría de mis amigos realistas y yo comprendemos plenamente que hay que ser extremadamente cuidadosos cuando se trata de una gran potencia rival que está armada hasta los dientes con armas nucleares y que están apuntándose contra uno. Que no se puede acorralar a esta gran potencia. No se le puede poner en una situación en la que está desesperada. No se puede amenazar su supervivencia, porque en estas circunstancias va a haber una probabilidad razonable de que utilicen armas nucleares. Y acá, para este enorme peligro para el mundo, el establishment de seguridad de los Estados Unidos no está dirigido por realistas, sino por intervencionistas imprudentes y torpes, ¿no? Y vaya que sí lo están, amigos. Vean, por ejemplo, lo que escribe una pieza Scott Reeder para Sputnik, hablando sobre la escalada del conflicto nuclear en Ucrania, que puede conducir a una guerra nuclear, y esto significa el final del planeta. Incluso por acá tengo una pieza que siempre les pongo cuando se habla de esta situación. Miren acá. Miren esto. Ahí está, ¿no? Es para que quede.
Este ataque de Ucrania a Rusia con armas de largo alcance proporcionadas por Estados Unidos puede ser interpretado por Rusia como un ataque directo de Estados Unidos. Esto de la OTAN en contra del territorio ruso. Esto lo dice el exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter. Mira, un ataque de este tipo puede ser considerado como el preludio de una incursión militar más amplia, destinados a lograr este objetivo final de Estados Unidos, la derrota estratégica de Rusia. Rusia ha dejado claro que como potencia nuclear no solamente será derrotada estratégicamente, sino que no podrán hacerlo, porque si se manifiesta esta posibilidad, Rusia se va a ver obligado a tener que utilizar este arsenal nuclear para garantizar que este resultado nunca se produzca, y eso significa la guerra nuclear generalizada. Él también recuerda las advertencias hechas por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, el que estaba cuestionando esta aparente creencia de Estados Unidos que un conflicto ruso-OTAN se limitaría nada más a Europa, y decía que ante el ataque de la represalia rusa contra Estados Unidos era probable que si estallase este conflicto de este tipo, decía, mira, esto se trata de una escalada bastante peligrosa, puede crear rápidamente una condición que no solamente nos va a conducir a un conflicto nuclear, sino a una guerra nuclear generalizada, a un desastre global que acabaría con el mundo, a la destrucción de Estados Unidos, Rusia, Europa y del mundo entero. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos y la OTAN no van a ser honestos sobre la situación actual en Ucrania, y esto se estaba lamentando Ritter, ¿no? Ojo con esto, amigos. Tómenselo como un punto de vista de un ex-marín. Esto no significa que necesariamente vaya a suceder, pero la doctrina dicta tal cosa. Para muestra, vean una película que es una especie de sátira, tragicomedia, llamada Doctor Love Strange o Strange Love, algo así, ¿no? Está en Max. Véanla. Mira, Ucrania ya perdió la guerra y nada de lo que Kiev pueda hacer para poder intentar inclinar la balanza a su favor va a cambiar esto. Lo único que van a conseguir es provocar a Rusia para que estén ampliando este conflicto, de modo que no sea solamente Ucrania la que paga el precio, sino Europa, Estados Unidos y el resto del planeta. Es de esperarse que el ministro de la Defensa ucraniano, Andrei Yermak, sea recibido por Estados Unidos y que sus recomendaciones sobre el uso de armas de largo alcance para atacar el interior de Rusia sean rechazadas, porque si Estados Unidos le da luz verde a esta escalada, solamente habrá un resultado, y esa es la guerra total nuclear. Y en Consortium News, él habla de esta autopista hasta el infierno, ¿sí? Estas armas nucleares están ofreciendo la ilusión de seguridad. Si se permite que la postura nuclear estadounidense pase de la disuasión al empleo, se van a producir ya en un escenario en el que Estados Unidos utilizaría armas nucleares. Entonces se van a apagar las luces. Aquí, estas sucesivas administraciones estadounidenses han evitado este control de armamentos en favor de mantener una ventaja estratégica estadounidense sobre sus adversarios reales y los imaginarios. Pero esto se logra mediante la adopción de una estrategia de empleo de armas nucleares que van desde la simple disuasión hasta la lucha bélica en todos los niveles del conflicto. Por ejemplo, escenarios que no implican una amenaza nuclear. Y en un momento en que Estados Unidos está promoviendo estas políticas que están exacerbando los niveles ya elevados de tensión con sus adversarios con armas nucleares, Rusia y China, esta administración Biden ha aprobado ya el nuevo plan de empleo nuclear que va a aumentar en lugar de disminuir la probabilidad de un conflicto nuclear. Porque si no se controla esta política, solamente puede tener un resultado posible: la aniquilación nuclear total de la humanidad y del mundo en que vivimos. Y tómenlo verdaderamente, amigos, esto de una manera donde no es un juego. Esto no es un juego, no es nada más como en Estados Unidos, que en esto nada más va a pasar en Europa. No, amigos, cuando esto empiece la escalada es imparable. En una cosa interesante ha ocurrido en el cambio hacia el camino al Armagedón. En enero del 2017, el entonces vicepresidente Joe Biden, hablando en el Carnegie Endowment for International Peace, él había advertido sobre los peligros inherentes de la expansión del financiamiento y, por extensión, del aumento
aumento de la importancia de las armas nucleares. Decía, si los presupuestos futuros revierten las decisiones que hemos tomado y destinado dinero adicional a la acumulación de armas nucleares, decía Biden refiriéndose a esta política de la administración Obama, que incluyeron la aprobación de un nuevo tratado de START que limitaba el tamaño del arsenal nuclear estadounidense y ruso. Decía, mira, se remonta a la Guerra Fría, no hará nada para aumentar la seguridad diaria de Estados Unidos o de nuestros aliados. Y así, más tarde en 2019, Biden, ahora candidato de la presidencia, comentaba sobre esta decisión tomada por el presidente Trump de desplegar 2 sistemas de misiles. Un misil de crucero todavía en desarrollo y un misil balístico Trident, lanzado desde los submarinos desplegados a bordo de submarinos de clase Ohio de la Armada estadounidense, armado con una nueva ojiva nuclear de bajo rendimiento. Bueno, Estados Unidos no necesita nuevas armas nucleares, decía Biden, ante la respuesta escrita de las preguntas planteadas por el Consejo para un Mundo Habitable. Nuestro arsenal actual de armas es suficiente para satisfacer nuestras necesidades de disuasión y a la alianza. En un artículo publicado en el número de marzo-abril 2020 de Relaciones Exteriores, el candidato Biden había prometido renovar nuestro compromiso para controlar las armas ante la nueva era, incluido por ejemplo un compromiso de buscar una extensión del nuevo tratado START, esto con una ancla de estabilidad estratégica entre Estados Unidos y Rusia, y usarlo como base para un nuevo acuerdo de control de armas. Biden prosiguió declarando que el único propósito del arsenal nuclear estadounidense tenía que ser la disuasión y, si es necesario, tomar represalias en contra de un ataque nuclear. Como presidente trabajaré para poner en práctica esta creencia en consulta con el ejército de Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos. Ahí, Biden se impuso a Trump en las elecciones del 2020 y el 21 de enero de 2021 prestó juramento como el 46º presidente de Estados Unidos. Y después, nada, copiando el ataque preventivo de Trump. Para marzo de 2022, después de muchas especulaciones sobre si Biden iba a cumplir o no esta promesa de implementar la política nuclear del único propósito, su administración publicó la edición 2022 de la revisión de la postura nuclear NPR. En este documento ordenado por el Congreso, que describía la estrategia política de la postura y la fuerza nuclear estadounidense en apoyo a esta estrategia de seguridad nacional y de la estrategia de la defensa nacional. Era casi una copia exacta del NPR de febrero de 2018 publicada por Trump, su administración, incluido un lenguaje que consagraba como doctrina de capacidad estadounidense para usar armas nucleares de manera, y ojo con esto, preventiva, incluso ante escenarios que no implicaban una amenaza nuclear. Es decir, si aquí en Irán barren nuclearmente allá, adiós, empieza la destrucción mutua asegurada, porque Rusia ya lo dijo, si algo pasa en China, si algo pasa en Corea del Norte, si... Y así, diciembre de 2022, durante una reunión con el personal involucrado en esta negociación e implementación del histórico Tratado de las Fuerzas Nucleares Intermedias de 1987, el veterano controlador de armas le preguntaba a un alto funcionario de control de armas de la administración Biden por qué Biden se había desviado de la promesa respecto a la doctrina del único propósito. Y es que este sistema interinstitucional no estaba preparado para ello, respondía el funcionario. Esta interinstitucionalidad a la que se refería el funcionario es la amalgama del departamento y las agencias, integradas por funcionarios de carrera no electos y por profesionales militares que sirven como ejecutores de política relativa a la empresa nuclear estadounidense. Fue una admisión sorprendente y extremadamente decepcionante por parte de este funcionario, y cuyo juramento de cargo lo vinculaba al principio constitucional fundamental de autoridad ejecutiva y del control cívico del ejército, o civil del ejército más bien. Biden ya había recibido la crítica incluso antes de prestar juramento por cualquier modificación de la doctrina nuclear de Estados Unidos. En septiembre del año 2020, el almirante Charles Richard, comandante del Comando Estratégico de Estados Unidos,
El responsable del arsenal nuclear de Estados Unidos había advertido que por primera vez en la historia de nuestra nación nos enfrentábamos a los competidores de la capacidad nuclear. Richard se refería a los arsenales nucleares rusos y chinos, y una vez que asumió la presidencia, Biden se enfrentó inmediatamente a dos grandes desafíos para los cuales no está preparado, y esta fue la crisis de Rusia y Ucrania, la afirmación por parte de China de sus intereses nacionales sobre Taiwán y el mar de China meridional. Ambos implicaban la posibilidad de la escalada militar que condujesen a un conflicto directo de fuerza en contra de la fuerza del ejército de Estados Unidos y su homólogo Rusia y China, ambos incluidos con una posibilidad de una guerra nuclear. El inicio por parte de Rusia de esta operación militar especial contra Ucrania en febrero de 2022 trajo consigo el riesgo inherente de la escalada con la OTAN, y esto llevó a amenazas rusas sobre el potencial uso de armas nucleares si es que la OTAN decidía invertir directamente en Ucrania. Y así, un informe del Pentágono de noviembre del 2022 pronosticaba que China aumentaría su arsenal nuclear en alrededor de 400 armas a más de 1500 para 2035. Este nuevo tratado START limitaba el número de ojivas nucleares desplegadas a 1550 para cada uno de Estados Unidos y Rusia. Este tratado se negoció sobre la base del principio de reciprocidad bilateral, y dado que Estados Unidos se enfrentaba al potencial arsenal ruso-chino de 1500 armas y el arsenal ruso existente de aproximadamente la misma cantidad, estaba claro que si no se controlaba, Estados Unidos se encontraría ya en una posición desventajosa en lo que respecta a sus fuerzas nucleares estratégicas. Y si bien la NPR ofrece una declaración de política general con respecto a su arsenal nuclear estadounidense, hay dos documentos más: la guía del empleo nuclear del presidente y la guía de postura y planificación del empleo de armas nucleares del secretario de la Defensa, que dirige la planificación para el empleo real de armas nucleares en consonancia con la política nacional. El último documento de orientación sobre cómo emplear la situación nuclear, publicado en 2019, responde al NPR de 2018. Esta orientación incorporó plenamente la nueva ojiva nuclear de bajo rendimiento W76-2 a estos planes del empleo nuclear de Estados Unidos. Hizo lo mismo con una nueva generación de bombas de gravedad B-61 que constituyen la fuerza de disuasión nuclear de la OTAN. Y así, estos planes del empleo se basaban en el concepto para poder escalar para desescalar. Es decir, mediante la utilización de un arma pequeña, Estados Unidos y la OTAN disuadirían a Rusia de la escalada por temor a provocar un intercambio nuclear general. Que en resumen, estos planes de guerra de Estados Unidos están orientados hacia el empleo localizado de armas nucleares contra una amenaza tanto rusa como china. Y este plan de guerra nuclear estadounidense se basa en la capacidad de disuadir una escalada nuclear rusa y disuadir o derrotar a la fuerza nuclear de China utilizando la cantidad de ojivas nucleares permitidas bajo los límites implementados por el nuevo tratado START. Y así, frente a una China más fuerte en materia nuclear. Sin embargo, la administración de Biden ahora se está enfrentando a la posibilidad o probabilidad de una fuerza nuclear estratégica china que es mucho más grande y capaz de sobrevivir al primer ataque limitado de Estados Unidos y poder entregar así una carga nuclear letal en suelo estadounidense en represalia. Así que para adaptarse a la nueva realidad, Estados Unidos tenía que asignar a China estas ojivas nucleares que actualmente apuntan contra Rusia. Y esto exige no solamente la elaboración de listas revisadas de objetivos tanto para Rusia como para China, sino también que se reconsidere la estrategia de la selección de los objetivos en general, priorizando así la máxima destrucción física sobre el impacto político. Y esto sería más peligroso, que sería que Estados Unidos tuviese que buscar estrategias de cómo emplear la maximización del elemento sorpresa para garantizar que todos esos objetivos que están fuera del alcance por las armas designadas, esto exige un cambio en esta postura de preparación y en las zonas de despliegue operativo de la fuerza nuclear estadounidense.
Una mayor preparación conlleva la necesidad de estar alertas ante cualquier intento de prevención por parte de un potencial adversario nuclear, y esto significa que las fuerzas nucleares de Estados Unidos van a ser puestas en estado de mayor alerta. En resumen, el riesgo de guerra nuclear, involucra o no, se ha vuelto exponencialmente mayor. Ya en marzo la administración Biden habría emitido ya este nuevo documento de orientación sobre el empleo nuclear que reflejaba esta realidad, y en ningún lado de estas directrices se contempla la posibilidad de utilizar el control de armamento como medio para gestionar la ecuación nuclear, ya sea empleando el Tratado de New START o trabajando con China para poder impedir una fuga nuclear china. Y en cambio, Estados Unidos parece estar preocupado por la erosión de esta disuasión nuclear que se produciría al desviar armas destinadas a contingencias no chinas. Visto desde esta perspectiva, la respuesta al problema son más armas nucleares y no menos. Y es por esto que Estados Unidos va a dejar que el Tratado de New START caduque en febrero del 2026. Y una vez que este tratado caduque, también caducará el límite al número de ojivas desplegadas. El establishment nuclear estadounidense va a poder aumentar así este arsenal nuclear operativo para que vaya suficientes armas nucleares en cada objetivo designado. Así que el mundo ya se está convirtiendo en un lugar muy peligroso. Las armas nucleares están ofreciendo la ilusión de la seguridad, y al permitir que esta postura nuclear de Estados Unidos pase la disuasión a la guerra, lo único que vamos a garantizar es que en algún momento hay un escenario de guerra entre Estados Unidos y va a terminar utilizando estas armas nucleares. Luego, pues todos nos vamos a ir de este mundo. Estamos literalmente en una autopista hacia el infierno. Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, sirvió en la ex Unión Soviética implementado el Tratado de Control de Armas, en el Golfo Pérsico durante la Operación Tormenta del Desierto y en Irak supervisando el desarme de armas de destrucción masiva. Su libro más reciente es Desarme en tiempos de la perestroika, publicada por Clarity Press. Allá está, amigos. ¿Ustedes qué opinan de toda esta situación? Bastante serio, porque al final creen que este tema de desescalar ante la escalada no nos pinta nada bueno ante una nueva carrera nuclear. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Compártanlo en sus redes sociales, únanse como miembros del canal para apoyar a este, y si estás viéndome en diferido, aquí abajito hay un corazoncito con el cual también me puedes apoyar. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, cuídense mucho y pórtense bien. Hasta luego.